Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que le dan a uno vueltas en la cabeza. Hablamos de un visitante interestelar que ha puesto en jaque a la comunidad científica, un objeto llamado 3I/Atlas que sencillamente no se comporta como debería. Es un verdadero enigma cósmico. A ver, ¿qué pasaría si un cometa no actuase como tal? Pues esa es justo la pregunta que está en el centro de todo este asunto. Tenemos un objeto que llega desde las profundidades del espacio, de fuera de nuestro sistema solar, y que en lugar de seguir el guión, parece que está escribiendo sus propias reglas. Se trata del tercer objeto interestelar que hemos detectado, el 3I/Atlas. Para hacernos una idea, tiene el tamaño de Manhattan. Y desde el primer momento en que se le echó el ojo, mostró cosas que dejaron a los astrónomos pues bastante perplejos. Se suponía que iba a ser un cometa más, pero su comportamiento ha sido de todo menos normal. Aquí tenemos la primera gran rareza, su trayectoria. Normalmente, un cometa sigue una curva muy predecible, ¿no? Atraído por la gravedad del Sol. Pero el 3I/Atlas hizo algo inexplicable. En lugar de ser frenado por el Sol, aceleró de lado como si una fuerza interna lo estuviera empujando. Esto, vamos, no encaja con los modelos que manejamos. Y la cosa se pone todavía más rara si cabe. Lo típico de un cometa es su cola de gas y polvo, que siempre apunta en dirección opuesta al Sol por el viento solar. Bueno, pues 3I/Atlas hace justo lo contrario. Expulsa un chorro de material denso y muy concentrado directamente hacia el Sol. Es como si tuviera algún tipo de motor o propulsión. Por si las rarezas físicas no fueran suficientes, llegamos a la química. En todos, absolutamente todos los cometas que hemos estudiado, el níquel y el hierro van de la mano, son como inseparables cósmicos. Pues bien, los análisis de 3I/Atlas muestran que tiene níquel, sí, pero ni rastro de hierro. Y a veces, una ausencia dice mucho más que una presencia. Y aquí es donde el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, entra en escena con una hipótesis que, desde luego, da que pensar. Él sugiere que la composición de ese chorro tan raro podría ser tetracarbonilo de níquel. Y esto es importante, es un compuesto súper específico que en la Tierra usamos para procesos industriales muy avanzados, como en la industria aeroespacial. O sea, algo que fabricamos. Nunca se había visto en la naturaleza. La metáfora que se ha llegado a usar es potentísima. Es como si el objeto estuviera sangrando una aleación humana en un lugar donde no existe la industria. La frase lo resume a la perfección. Estamos viendo un compuesto que asociamos con nuestra propia ingeniería, en mitad de la nada cósmica. Por supuesto, la ciencia siempre intenta buscar las explicaciones naturales primero. Se ha dicho que ese brillo azul tan peculiar podría ser gas ionizado, que la aceleración extraña podría ser por hielo que se evapora de una forma muy atípica, y que su composición química tan única podría ser porque es un trozo de un exoplaneta que se hizo añicos. Pero la hipótesis de Loeb, la de un origen artificial, ofrece una teoría que de repente lo une todo. La composición química rarísima, sin hierro, la aceleración lateral contra la gravedad, el chorro apuntando al Sol, y encima una trayectoria que está sospechosamente alineada con el plano donde orbitan nuestros planetas. Todos los misterios parecen encajar en una sola pieza. Para poner en perspectiva lo improbable que es todo esto, hay un dato que es brutal. Según los cálculos de Loeb, la probabilidad de que la trayectoria de este objeto tan perfectamente alineada sea pura casualidad es de 1 entre 10.000 billones, un número tan pequeño que es casi imposible de imaginar. Y aquí es cuando el misterio cósmico se convierte en un asunto muy terrenal. Resulta que a principios de octubre, una sonda de la NASA, la Mars Reconnaissance Orbiter, le hizo fotos de alta resolución. Loeb las pidió formalmente para estudiarlas, pero la NASA guardó silencio, poniendo como excusa un cierre del gobierno de Estados Unidos. La cosa ha llegado a tal punto que el caso se ha llevado hasta el Congreso estadounidense. Volvamos un momento al comportamiento del objeto. Hay una teoría fascinante que dice que ese compuesto de níquel podría estar depositándose en la superficie del cometa mientras viaja, creando una especie de espejo que se forja a sí mismo. Esto explicaría por qué brillaba cada vez más en lugar de menos. Se estaría de alguna manera reconstruyendo sobre la marcha. Todo esto nos hace recordar aquella famosa advertencia de Stephen Hawking que decía que si alguna vez recibimos una señal del cosmos, podría no ser una buena noticia. Sea lo que sea el 3I/Atlas, su simple existencia nos obliga a plantearnos preguntas muy profundas sobre cuál es nuestro lugar en el universo. Al final, el objeto sigue su camino y nos deja aquí con un mar de dudas. Y la pregunta que queda flotando en el aire quizá no es tanto sobre el cometa, sino sobre nosotros mismos. ¿Estamos observando un cometa
¿O en realidad nos estamos observando a nosotros, a nuestros propios límites para entender lo que no conocemos?